Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Esta semana hay muchos temas en la agenda nacional e internacional, pero sin duda hay un tema que, a pesar de que no es nuevo, que ha estado presente en nuestro país durante mucho tiempo, sigue vigente. Y es estas personas que hacen justicia por su propia mano, ya sea aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en cualquier parte del país, o inclusive del mundo. El caso más famoso, como usted recordará, fue el justiciero vengador anónimo de La Marquesa. En un autobús, ¿no? Un sujeto previno un asalto, en un asalto mató a los asaltantes, a 4 asaltantes, y fue muy mediático el asunto, y hasta la fecha no se sabe quién es. Sin duda, el tema de personas que hacen justicia por su propia mano es muy debatido por si es permitido, si no es permitido, debe de ser, no debe de ser. Pero pues Ingrid, comencemos con el debate aquí en este espacio. ¿Tú qué piensas? ¿Sí debe de haber esto, no debe de haberlo? ¿Cómo lo ves? Algo que me llamó mucho la atención hace que unas 2 semanas cuando hablamos con Sergio Aguayo, este señor, él decía que podía ser una especie de método para eliminar delincuencia, que podría ser, ¿cómo lo llamó? No me equivoco. Depurar, ¿no? Depurar, una especie de guerra sucia. Entonces, él decía que ante este tema hay que mantenernos escépticos. Y pues le doy un poco la razón al respecto. Pero también hay algo que me parece que es muy importante que tenemos que notar, es que la gente, por lo menos, la sociedad no se muestra como en contra de estos actos. No hay personas, o no hay muchas personas que se muestren indignadas al respecto y que busquen o exijan justicia. Por lo menos podemos verlo en el aspecto de que las personas que iban en ese autobús, ninguna dijo nada, porque pues te muestras o das a conocer que estás de acuerdo con lo que pasó, ¿no? Que tú, ese silencio te dice algo, ¿no? Pero vaya, ya nos has dicho, bueno, pues hay que ser escépticos por las razones que pudiera ser, como la que dice Sergio Aguayo en una conversación. Pero ¿tú qué piensas? ¿Debe de ser esta situación en un país como México? ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo que esto no hace más que mostrar es que la gente ya no confía en las autoridades. Esto es una clara muestra de ello. Si nos vamos por la parte de que esto no sea una situación creada por el gobierno para eliminar, si tomamos en cuenta que podrían ser miembros de la sociedad civil que están actuando de esta forma agresiva, pues demostramos inconformidad y desconfianza. Eso es la clara muestra de que la sociedad, de que el gobierno no puede garantizar nuestra seguridad, y las personas ya damos por hecho esta situación. Pues sí. Y eso es algo terriblemente grave. Pues sí, creo que tienes mucha razón. Como hemos dicho, ¿no? Esta no es una situación nueva, que sin duda el caso de la persona que hizo esto en un autobús en La Marquesa fue el sonado, pero ha habido muchísimos. Exactamente, este no es el único ejemplo, y es una especie de caso particular por el escenario en el que se da, que fue pues un autobús, pero hay cuántos ejemplos de linchamientos, cuántos ejemplos de toda esta serie de situaciones de personas que terminan o muertas o terminan con graves heridas. Y un caso hace menos de un año en Puebla, unos jóvenes que estaban haciendo encuestas fueron asesinados por una población que los confundió con secuestradores, porque esto se vuelve un secreto a voces, se vuelve una especie de chisme. Y estas personas no eran delincuentes y eran 2 hermanos a los que se les privó de la vida, porque la sociedad cae en una especie de psicosis, en una especie de miedo colectivo que termina haciendo daño a personas que de pronto no lo merecían. Y eso es terrible. Mira, todo esto que mencionas y que es cierto, y como bien lo mencionaste, pues responde al hartazgo, responde a la indignación de la ciudadanía, que es normal. Somos uno de los países con mayor impunidad, el segundo después de Filipinas. O sea, imagínate eso. Estamos hay otras cifras que dicen que en México hay un 99% de impunidad en la nación. Entonces, imagínate que con esos datos, con esas cifras, pues la ciudadanía no responde de tal manera. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de la ciudadanía, pues es obvio que la ciudadanía esté obligada a hacerla por su propia mano. Yo creo que queda la interrogante y quedará juicio de cada quien, ¿no? ¿Es válido que un padre de familia que apenas gana el mínimo, venga armado por miedo a que lo asalten, y cuando ocurre ese escenario sacar la pistola y matar al asaltante? ¿Se justifica eso? ¿No se justifica? Aquí la culpa sin duda la tiene el Estado.
por dos razones. Primero, porque no garantiza la seguridad de los ciudadanos, y segundo, porque no garantiza o no crea forma de evitar que jóvenes o que personas caigan en la delincuencia. ¿Qué ocasiona esto? Pues lo ocasiona la falta de empleo, lo ocasiona los climas adversos de la sociedad. Hay lugares donde está el nicho de la delincuencia, ¿no? Colonias en la ciudad, estados en el país, donde esto lo origina. Entonces aquí hay una cuestión lamentable. Yo creo que podemos verlo son dos situaciones las que originan. Venga. También. Sería que la falta de seguridad, cuando tú no tienes esa seguridad, esa seguridad de salir a la calle, ¿no? Y no sabes lo que te va a pasar. Y dos, que cuando a ti ya te pasó algo, la poca confianza que tienes en las autoridades cuando vas a denunciar, porque los procesos son sumamente tardados e ineficientes. Entonces, si tú eres víctima de una situación como esta, lo último que vas a pensar es ir a denunciar, porque sabes que la persona no va a ser encontrada, y si es localizada, una fianza que pues no deja satisfecha a la víctima. Entonces, pues de pronto muchos no ven esa forma, ven que hay otras formas de proceder, que son ya situaciones violentas, que pues tampoco son justificables, porque pues te estás poniendo como del mismo lado de quien te agredió. Sí, y tú te das un problema, ¿no? O sea, la burocracia que hay para denunciar los delitos, y más aparte, muchos de las policías están coludidos. Eso es otra situación. Sí. El gobernador del Estado de México hace poco dijo que iban a premiar a los policías que hicieran bien su trabajo, y después se enalteció mucho porque comenzaba con la alerta de género. Eso también te dice algo, ¿cómo te sientes orgulloso porque acabas de detectar que tu estado es el peor lugar para ser mujer? O sea, eso no es una forma correcta de hacer las cosas. ¿Cómo te enalteces por ser el peor en algo? Sí, y yo creo que yo no hago apología de la defensa propia o de la violencia, porque no hay que hacer apología de la violencia en un país violento, pero te pones a pensar, existieron movimientos como las autodefensas, la policía comunitaria, encabezados en su momento por José Manuel Mireles y por Nestora Salgado, que una de ellas estuvo en la cárcel, luego fue liberada como Nestora, la policía comunitaria, y estuvo José Manuel Mireles, que está en la cárcel aún. Creo que se hicieron el mismo escenario en un estado como Michoacán, que está azotado por el crimen organizado, por la delincuencia organizada, que hicieron, hay que defendernos. Estos son ejemplos Sí. de una sociedad más organizada. Tampoco, bueno, o sea, yo creo que la comparación es un poco distinta. Pero hay un temor, siento que había un temor bueno, del sí. Estado, precisamente de esa organización, de llegar y decir, vamos a abrirlo, porque a lo mejor aquí está, nos hace una revolución, nos quitan a un gobernador, que lo hicieron, no de esa forma como la estamos planteando, Ajá. pero quitaron a Fausto Vallejo, y luego al otro, el interino, Jesús Reina. Pero vaya, o sea, aquí te habla de una problemática. Yo me pongo a veces en el lugar, ¿no es impotente que los papás de 49 niños en la guardería ABC estén exigiendo justicia y no puedan agarrarse a madrazos y desquitarse ese coraje con los culpables? Que por cierto es una candidata a la presidencia, que es la que quiere ser candidata a la presidencia. Es que no, o sea, sí te emputa, perdón por la palabra, o sea, ver estas cuestiones, este clima de inseguridad, los chicos de Ayotzinapa, o sea, tienen que buscar las vías institucionales para que a 2 años todavía no aparezcan, porque hubo una investigación fallida, porque un procurador se cansó en hacerla. O sea, tienes un escenario que a veces si te pones a juzgar, pues sí te harta, ¿no? Y es admirable que a pesar de todo eso, pues sigan por la vía pacífica y digan, vamos a calmarnos. A pesar de todo eso, vamos a calmarnos. Hay quienes no. O sea, tú decías, en el Estado de México hay ese peligro por ser mujer. O sea, ¿por qué en un pinche estado una mujer tiene miedo de ser mujer en ese estado, en el Estado de México? O sea, me pongo en su lugar y, o sea, han de estar algunas aterradísimas, ¿no? Con estos pimientos que usan o gas en Sprite para defenderse. Pues ese pensamiento de que tienen que cambiar su forma de vestir, su forma de salir, las horas, todo eso. ¿Por qué no vaya a haber un sujeto que la quiera agredir? Y peor aún, un policía que lo justifica y que no le hace nada. O sea, hay un escenario malvado. Y que muchas veces las mismas, cuando tú acudes a denunciar o cuando llamas a un policía, muchas veces se desmotiva a las mujeres para que no denuncien. Entonces esa es también otra parte que les dice, no, pues mira, ¿quieres que te pida una disculpa? Y, por Dios, con una disculpa no vas a superar el terror o el miedo que te causa una persona cuando te acosa, cuando te agrede. O sea, eso
escupitajo en la cara para una persona que está buscando una especie de, pues, de justicia. Justicia. No, y aquí en este programa hablamos de tres problemáticas que originan todo esto, ¿no? Las policías ineficientes y la burocracia, el contexto, pues de alguna manera social en el que vivimos, y el gobierno que ha sido incapaz de hacer su trabajo, porque es su trabajo. Esos son nuestros empleados y no lo hacen. Entonces tenemos tres problemas que hay graves. ¿Qué hacer para solucionar los tres? En la propuesta que doy, no sé si coincidas o no coincidas, pero en el caso del gobierno, pues ahí sí, o sea, si no dan alternativas, a ver, señor presidente, si no da, si no puede, lléguele. Si no llegue, la historia nos ha enseñado que no se saca de forma pacífica a un gobernante. Y no, ojo, no estoy llamando a ser... No. Sí estoy buscando algo por la vía institucional y electoral, ¿no? Que es, bueno, si el PRI no funciona, pues busquemos otra opción. Exigir que Zavala no es la normas. opción, ¿eh? Ajá. Exigir las normas, exigir el cumplimiento de las leyes. Sí. O sea, es también ese conocimiento propio. También nosotros tendremos que instruirnos a qué procede cuando ciertas cosas, obviamente no sobre todo, pero lo que tenemos más a nuestras posibilidades que nos ocurra, es algo que procede cuando nos pasa esto. O sea, ojalá y nunca nos pase a nadie. Ojalá. Pero sí es como algo en lo que tendremos que estar bastante atentos. Métodos de supervivencia, ¿no? Métodos de supervivencia. No sé de qué nos acordamos, ¿verdad? Y ahora, el tema social que sin duda es que hay estados como Guerrero que la geografía, pues las guerrillas como en el pasado ya los han formado de alguna manera, pero creo que en un contexto social, independientemente de Guerrero o cualquier otro estado, pero donde hay delincuencia, pues ahí tendrá que entrar el Estado o tendrán que entrar ciudadanos para tratar de ir cambiando. O sea, que un chico en lugar de entrarle a la droga, pues le entra al deporte o le entra a la cultura, Pues ¿no? ahí radica mucho esa falta de oportunidades. ¿Qué tan La falta de cerca oportunidades. tú tienes un parque? ¿Qué tan cerca o qué tan accesible tú tienes la escuela? O esas situaciones culturales a las que en ciertos lugares pues hay muy poco o no las hay, ¿sabes? Sí, esa desigualdad de justicia, esa desigualdad económica, social. Exactamente. O sea, ¿cómo te vas a poner a pensar si quieres aprender, no sé, a hacer algún deporte o a tocar un instrumento si no tienes para comer, ¿sabes? O sea, primero te dedicas a trabajar y a sacar para pasar ese día y luego te pones a pensar en lo que es la recreación, que de pronto estas situaciones las vuelven a ubicarlas en segundo plano. Pues sin duda ahí está el tema. Y bueno, pues para ir aterrizando, porque se va el tiempo volando. Muy bueno, este es el problema de justicieros anónimos, que no es nuevo. Pues cómo hacer la ciudadanía, cómo ves que podamos entrarle, quizá no para que no haya justicieros, pero sí para buscar otras formas de exigir justicia y de hacer justicia que no sea la violencia. Pues tenemos que, como lo había dicho yo, ¿no? exigirlas a las autoridades que se cumplan las normas establecidas y que no nos desanimen cuando nos dicen que evitar esas denuncias, ¿no? Nosotros denunciar y seguirlos, es que es como que el camino más correcto, seguir esas denuncias, buscar que tengan un seguimiento, que sí se tomen en cuenta, porque pues también existen esos casos de que tú pones tu denuncia, tú te echas y pierdes todo el día, pero de todas formas llegas y te dicen ven en un mes y vas al mes y no ha pasado nada, porque pues la investigación sigue, pero pues ¿qué? O meten a inocentes, ¿no? Como el caso de Eso debe presunto ser peor. culpable, o la de esta señora en Querétaro, En ¿no? Juárez también pasó Juárez. muchas veces. Son situaciones que terminas tú por buscar justicia, termina haciéndosele daño a otra persona que nada tenía que ver. Entonces eso tampoco. Las cárceles también están llenas de inocentes. Entonces, si nosotros exigimos, es un terrible problema de acceso a educación, de acceso a seguridad, de acceso a justicia, de acceso a muchísimas cosas. Entonces, habría que erradicarlo. Yo creo que lo principal la sería raíz. la educación. Educación. La educación, cuando tú tienes acceso a educación, tienes acceso a un buen empleo, que eso también tiene que garantizárnoslo el Estado. Cuando tú tienes acceso a un buen empleo, tienes un buen salario, que también tiene que garantizárnoslo el Estado, porque estamos en una república que tiene esa responsabilidad, no es porque nosotros tengamos que hacerlo todo, o sea, también es su responsabilidad, nosotros también tenemos que trabajar Obviamente. al respecto, pero si es tu responsabilidad que los salarios mínimos sean de ciertas cantidades, Sí, no, por de los 7 pesos. 7 Sí, no, pues se va a ir. ¿Cómo vamos a ser millonarios ahora con 7 pesos, no? O sea, es su obligación garantizar esos salarios mínimos. Cuando tú no tienes para comer, ni para darle a tus hijos, que también va de la mano de la educación, cuando tienes educación sexual, o sea, yo creo que la educación es lo principal para erradicar todas esas situaciones de violencia, de desigualdad, de todo esto que se viene acarreando. Pues sí, es una problemática enorme, como bien dices, hay que desde la raíz, y uno de ellos es la educación,
Y también coincido, creo que la tarea no es de todo el Estado, porque también nosotros somos parte del Estado, sino también la tarea es de todos, de nosotros, de quienes nos ven, de la camarógrafa, de los que están aquí en este parque tan padre, tan chiquito, tan bonito, y en general, ¿no? De la ciudadanía, entrarle al toro por los cuernos y trabajar. No podemos delegar obligaciones, sino cada mexicano hace esa obligación, hacerse responsable de lo que le toca, de lo que nos toca, y con base en ello irlo cambiando. Claro. Pues, ¿justificas o no justificas la...? Yo creo que es entendible, pero no justificable. No entendí lo justificable. Pues bueno, con eso hay que cerrar, porque ya se nos va el tiempo volando. Y pues yo diría entendible, pero no justificable en ciertos casos. En ciertos casos. Pues muchas gracias por estar aquí en También Opinamos. Gracias, Ingrid. Gusto. Muchas gracias. Primera vez que estás aquí Presencialmente. porque como hemos dicho en el inicio, pues Solo mi voz. solo la voz, que bueno, ojalá que en otros programas, al igual que los demás compañeros de También Opinamos. Gracias a Berenice, que está en la cámara, que nos está echando la mano, que nos ha echado la mano Gracias, Bere. últimamente. Gracias, Berenice. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos ven, nos escuchan, nos siguen. Síganos, suscríbanse en YouTube. Eso es También Opinamos. Más libres que nunca. Hasta la próxima.